Colosenses 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Escucha esto: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Una carta de Pablo, como muchas de las otras, que empiezan con un patrón similar. Versículo 1. Pablo se identifica por nombre. Segundo, Pablo identifica el llamado, dice apóstol. Y Pablo identifica a quién él le pertenece, apóstol de Jesucristo. Pablo escribe que su persona, su llamado, su pertenencia es lo que es por la voluntad de Dios. O sea, el que ha determinado su identidad, quién es, lo que hace, de quién es la voluntad de Dios. Y lo mismo en tu vida, lo mismo en mi vida. No seremos un Pablo, pero somos los que somos. Y Dios nos ha creado a cada uno de nosotros y nos ha dado una identidad en Él, nos ha dado un propósito en Él y nos ha hecho pertenecer a Él. Nos ha trasladado del reino de tinieblas a su luz. Versículo 1 al final da ese saludo, eso también muy característico de Pablo, y envía saludos de su colaborador Timoteo, que también le ayuda en esta carta. Y esta carta de Colosenses se dirige a la iglesia en Colosas, ¿vale? Y hace referencia a los hermanos como ¿qué? A los santos y fieles, a los santos y fieles. Y bueno, sabemos que la definición de santo no es como quizás algunos pensarían. Santo quiere decir apartado, diferente. Nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, hemos recibido salvación, hemos recibido identidad en Cristo, propósito en Cristo, por su voluntad, pertenencia con Cristo para vivir una vida apartada. No vivimos una vida apartada por legalismo, vivimos una vida apartada porque el Señor nos ha llamado a eso, porque le amamos y porque queremos complacerle a Él. Somos santos, fieles, leales y constantes, dice también. Es un saludo típico también de Pablo cuando dice gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Hoy decimos, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracia y paz a vosotros. Y Pablo aquí da unas palabras de ánimo a un grupo de hermanos que él no conocía directamente, incluso una iglesia que él no había plantado directamente. Y ahí vemos a otro individuo en este pasaje llamado Epafras. Epafras, dice, un consiervo, era colaborador en la obra. Y si ves en los versículos 7, el capítulo 4, 12, el versículo 13, el capítulo 4, también en otros lugares, vemos que Epafras era una persona, un colaborador en el Evangelio. Incluso se cree que era el pastor ahí en Colosas. Dice en el 4.12 que Epafras es uno de vosotros, era de allí.
Y en el momento de esta carta, que se escribe esta carta, Epafras está con Pablo. Había ido a ver a Pablo y a darle un informe de cómo iban las cosas en la iglesia, cómo iban las cosas con los hermanos, con la obra. Y el propósito principal de la carta, sabemos que Pablo trató con un asunto de falsas enseñanzas que se habían introducido en esa zona, en esa área, en esa iglesia. Y básicamente Pablo tiene que defender lo que es la suficiencia de Cristo. Era lo que se estaba atacando ahí, eran las falsas enseñanzas que estaban entrando, que necesitabas más que Cristo Jesús. Entonces Pablo escribe sobre la suficiencia de Cristo, y eso un poco más adelante, pero hoy quiero concentrarme anteriormente a eso, en las palabras de ánimo que Pablo usa para estos hermanos en Colosas. Pablo dice, estaba agradecido con Dios por algunas cosas concretas que había oído de Epafras, aspectos de los colosenses que surgieron como resultado del Evangelio, como resultado del Evangelio en el corazón del ser humano. Y creo que al examinar estas características, podemos hacer una valoración para entender si nos caracterizan a nosotros como iglesia también. Igual al ver este pasaje, al pensar en estas cosas, nos recordará cómo debemos caminar juntos en el Señor, en Nueva Esperanza Church, aquí donde Dios nos ha puesto en este tiempo. Me encanta, el versículo 4 dice que Pablo, ¿qué? Había oído de, ¿qué había oído Pablo? ¿Qué ha oído la gente de nosotros aquí? ¿Qué ha visto la gente de nosotros aquí? Si alguien escribiera una carta de esta zona, si alguien escribiera una carta, ¿qué dirían de nosotros? Preguntas retóricas. No solo como iglesia, pero en nuestra vida personal, nuestros vecinos, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Cuál es la percepción que tienen de ti y de mí? Muchas veces pensamos y decimos, pues da igual lo que piense la gente de mí. Lo que es importante es lo que piensa Dios de mí. Pues sí, lo que Dios piensa de ti, de mí, debe darnos seguridad, debe motivarnos una vida santa, sí, es importante, pero también nos debe de preocupar o interesar qué piensa la gente de nosotros, y eso se llama el testimonio. Debemos de interesarnos y preocuparnos por cuidar nuestro testimonio, porque lo que piensa la gente de ti será muchas veces lo que piensan de Dios. La referencia que tengan de Dios será al verte a ti y al oírte a ti o a mí. Porque nosotros somos reflejo de Dios, o como dice Pablo en otro lugar, somos embajadores de Dios. Y nuestra razón de estar aquí es reconciliar al hombre con Dios, de la igual manera que Él se reconcilió, que nos reconcilió a nosotros con Él. Pablo está agradecido a Dios por la obra que había hecho Dios en los corazones de estos hermanos. Y ese evangelio que cambió los corazones de ellos, también cambia los corazones nuestros. Ha cambiado a través de las generaciones y seguirá cambiando el corazón de aquel que realmente y de veras, sinceramente, le busca. La palabra, el logos, Jesús mismo y la palabra escrita cambia y transforma corazones y situaciones. Hoy, si no, leemos otra vez lo que dice en el 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Nos quitó de la muerte y nos puso en Cristo Jesús, en la vida. Entonces, ¿es la palabra suficiente para nosotros? ¿La palabra de Jesús mismo y la palabra escrita es suficiente para nosotros? Porque yo últimamente estoy teniendo conversaciones, estoy viendo muchas conversaciones donde la gente sabe la palabra, lee la palabra, habla la palabra, pero en su vida diaria está viviendo otra cosa y está intentando ajustar y adaptar la palabra a sus deseos, a lo que quiere, a sus pensamientos, y no adaptarse uno mismo a lo que la palabra dice, aunque no te guste, aunque no lo entiendas. ¿Es suficiente la palabra de Jesús para nosotros? Dice que recibieron la palabra verdadera del Evangelio.
recibieron la palabra verdadera del Evangelio. Jesús mismo habló de esto mismo. ¿Os acordáis cuando habló de esos dos hombres, ¿no? De edificar la casa sobre la roca, sobre la arena? En Mateo dice, pues cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, vinieron las tormentas, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Las palabras de Jesús. No solo la oyó, sino la puso en práctica. Pero dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Vino la tormenta, vino la lluvia, vino todo lo que viene en la vida. Soplaron vientos contra aquella casa, cayó, fue grande su ruina. La palabra de Dios. Pablo daba gracias a Dios primeramente entonces porque recibieron el Evangelio por fe. El Evangelio se recibe por fe. Versículo, aquí lo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Oyeron, conocieron, entendieron y recibieron la gracia de Dios. Ese Evangelio, ¿qué quiere decir? Buenas nuevas, buenas noticias. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. La palabra que trae salvación, si no creéis es en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí crees, ahí comienza la salvación, ahí está la salvación, creer en el Evangelio. Otros escuchan y no creen, Romanos 10, no obedecen, escuchan pero rechazan. Y tendrán que rendir cuentas, tendremos todos que rendir cuentas ante Dios algún día. Si hemos rechazado o hemos aceptado al Señor. Aquellos que oyen, lo entienden, creen, obedecen el Evangelio a recibirlo, es causa de gozo, causa de agradecimiento. Si empezáramos con testimonios, algún día tendríamos que hacer eso, un culto solamente de testimonio, ¿no? Estaríamos aquí horas y horas, agradeciendo al Señor, regocijándonos por lo que Él hizo y lo que está haciendo en nuestra vida y lo que puede hacer en la vida de nuestros vecinos, nuestros amigos, que parece que están tan en contra del Evangelio, que están hay barreras tan fuertes, tan grandes, tan anchas. Pero el Señor puede penetrar lo más difícil. Hay muchos que vienen, que escuchan una y otra vez, hasta profesan creer, pero después desaparecen de la fe, abandonan esa fe. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasó con ellos? Pues su fe no era lo que la Biblia enseña que es la fe que salva. Y hay que entender, pues, ¿qué es la palabra fe? ¿Qué quiere decir? La fe es... ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos definir eso? Pues tiene su origen en una palabra y depende si es sustantivo o verbo. Como verbo significa, me encanta esto, estar persuadido de que algo es verdad y confiar en ello. Es mucho más que solo responder intelectualmente, sí, yo creo que Jesús existió, yo creo que Cristóbal Colón existió, yo creo que... No es solo eso, la palabra fe también encierra el concepto de obediencia. La fe tiene la raíz en otra palabra que quiere decir obedecer. Y en la tradición evangélica, pues generalmente se ha visto que la fe salvadora incluía por lo menos 3 elementos. El contenido, la noticia, que en ello fe, arrepentimiento, entrega. Segundo, la respuesta, ya sea intelectual o emocional. Mucha gente responde emocionalmente, pero después cae porque realmente no tiene esa raíz. Y después, el tercero, la confianza personal, decir, pues esto es real en mi vida y voy a obedecer. Obedezco porque creo. Pero la definición de fe la vemos en la Biblia, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe salvadora, lo que los colosenses mostraban, era que su fe estaba centrada en la persona y la obra de Cristo Jesús. Mira, 2000 años no es que tenemos que decir algo nuevo. Estamos diciendo el mismo mensaje, sencillo pero a la vez profundo, que es
la obra, la persona y la obra de Cristo Jesús. Fe en esas dos cosas que nos salva. El carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Sabes que epi, quiere decir reposar sobre una base sólida? Reposar sobre una base sólida. Es lo que quiere decir en. Reposamos en Cristo Jesús, que es una base sólida, ese fundamento. En Hechos 20 dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la preposición en también expresa la idea de encontrar un lugar en el que se puede morar. Qué bonito. Encontramos un lugar donde podemos quedarnos. Pero también la palabra dice que haremos morada en vosotros. Dios el Padre, Jesús el Hijo, el Espíritu Santo. Haremos morada en vosotros. Es un mutuo acuerdo, por decirlo así. Que el Dios creador del universo, que te ha hecho a ti y a mí y a todo lo que tú ves, quiere morar en ti. Y quiere que tú mores en Él. Por eso decimos, no es una religión, es una relación. Es una comunión con Él. Por eso cantamos de estar a tus pies, pues es una decisión todos los días. Cada momento voy a estar a tus pies. Cuando decido hacer esto es porque estoy a tus pies y no a los míos, no estoy a los pies de otro. La fe que salva es la fe que reposa, que descansa, que encuentra un lugar de morada en Cristo Jesús. Amén. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Los fariseos estaban súper cansados con todo el legalismo. Ahí yo estaba hablando. Pero eso se aplica da igual qué es lo que te estás cansando, que te está cargando. Ven a Jesús. Reposa en Él. Como ellos, nosotros experimentamos la salvación y somos convertidos. Empezamos a ser transformados, empezamos a ser, o somos hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Entonces, el Evangelio se recibe por fe. Pero no solo se recibe por fe, segundo punto, el Evangelio produce amor. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los que te caen bien. No dice eso. Y del amor que tenéis a todos los santos. Los que te caen bien, los que no te caen bien. Igual, tú piensas en los que no te caen bien, pero seguro que tú no le caes bien a alguien tampoco. El Evangelio produce amor. Es uno de los resultados de la fe verdadera, que amas a tu hermano, a tu hermana en Cristo Jesús. Y es algo natural que viene de esa transformación que el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón. Hay amor por nuestros hermanos. Hay una conexión, por eso hablamos de una familia espiritual. Jesús dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. ¿Por qué? En esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por otros, el testimonio. Ya no debe de haber el egoísmo de antes, ya no debe de haber eso de buscar lo que yo quiero. Luchamos con tendencias egoístas, muchas veces somos egoístas, cada día es una lucha, pero debemos de amar. Es resultado de un corazón que está reposando en Cristo Jesús. Y el amor no es selectivo, es a todos los santos. No quiere decir que me voy a quedar callado, no, hablamos directamente, confrontamos cuando necesitamos confrontar, resolvemos conflicto, hablamos las cosas, pero lo hacemos en amor. El Evangelio viene por fe y produce amor. ¿Cómo puedo amar a mis hermanos? Ahí está la pregunta. ¿Cómo puedo amar a los hermanos? Pues no es un sentimiento ni emoción, es demostrando un servicio sacrificado por otros. Jesús demostró su amor entregándose en la cruz.
pero también demostró su amor de una manera práctica lavando los pies de los discípulos, sirviendo a los discípulos. ¿Cómo puedo amar a mi hermano? Gálatas 5:13 lo dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces el servicio es amor en práctica, un amor servicial. El amor bíblico no es sentimental o emocional, es servicial. ¿Cómo demuestra su amor por los hermanos? La mejor pregunta es: ¿cómo estoy sirviendo a mi hermano, a mi hermana? Y ese servicio, ese servir con los hermanos comienza con ser fiel y un continuo uso de dones espirituales que Dios ha dado para el bien común de los hermanos. Como comentabas, Susana, el otro día: ay, me encanta, no me gusta quedarme sentada en el banco, no me gusta calentar el banco. Quiero ser parte, quiero bendecir con lo que Dios ha puesto en mi corazón y también quiero recibir bendición de lo que Dios ha puesto en el corazón de otros, de mis hermanos en Cristo Jesús. Y así la iglesia es edificada. 1 Corintios 12:4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, maneras, formas, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nos edificamos en amor cuando cada uno de nosotros funcionamos de acuerdo a los dones que Dios ha puesto en nosotros para el bien del hermano y la edificación de la iglesia. Bueno, el Evangelio no solo se recibe por fe, el Evangelio no solo produce amor, el Evangelio descansa en y esto me encanta porque tenemos esto en el nombre, descansa en la esperanza. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, está la fe que produce amor y todo eso es un resultado de la esperanza que tenemos reservada en los cielos, incorruptible, como dijo Pedro, incontaminada, o como dice el autor de Hebreos, la esperanza es ancla del alma del creyente. Y generalmente es en nuestro tiempo más oscuro o difícil donde Dios siempre está ahí, pero donde sentimos o reconocemos la presencia de Dios de una manera que nunca hemos reconocido antes. Él usa esos momentos de sufrimiento y dificultades para recordarnos que Él es nuestra única fuente de fuerza, de fortaleza. Y cuando vemos o entendemos o reconocemos esa verdad, el Señor revive esa esperanza que ya hay en nuestro corazón. Nos recuerda, mira, cuando no hay esperanza, tendrás los tiempos más difíciles que puedas tener, pero la esperanza de una vida eterna en Cristo Jesús es lo que te lleva adelante. Estás quizás pasando por un momento difícil, una dificultad, una noche oscura, pues ánimo, ponte en las manos de Dios, confía en sus tiempos, confía en su obra. Había un famoso, un artista, un ateo, Jean-Paul Sartre, no sé si lo pronuncio bien. Le faltaba como un mes de vida, tenía un mes de vida, iba a morir. Y él declaraba que tenía un sentido tan desesperado de lo que era la muerte, una desesperación que él se decía a sí mismo para tratar de combatir esa desesperación, que yo sé que voy a morir en esperanza, yo sé que voy a morir con esperanza. Pero inmediatamente, con una tristeza profunda, él sabía y tenía que añadir, pero la esperanza necesita un fundamento. Y no tenía el fundamento de Cristo. Pablo estaba agradecido por la esperanza fundamentada en Jesús, evidente en la vida de los hermanos en Colosas. El Evangelio no solo se recibe por fe, el Evangelio no solo produce amor, el Evangelio no solo descansa en la esperanza. Versículo 6. La verdad del Evangelio alcanza el mundo. Hablando del Evangelio, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto,
y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 6. Dos cosas interesantes aquí. A mí me encanta de principio decir, wow, es un evangelio que es personal, ¿no? Es algo... Dios se revela a tu corazón de la manera que tú necesitas percibirle. No sé si tiene sentido eso. Él no adapta, Él no cambia su mensaje, Él no cambia su nada, pero Él te entiende, te conoce, entonces va a tocar tu corazón de la manera que tú necesitas que Él toque tu corazón. Es algo personal, en principio. Pero también el Evangelio es universal. Qué contraste tan hermoso. Personal, pero universal. Dice que ha llegado hasta vosotros. En otras palabras, el Evangelio es así de personal. Puede pertenecerte, te pertenece, sin embargo, se lo puedes y debes contar a todo el mundo. Y también habla de dar fruto, o habla del fruto. Y la primera idea de dar fruto tiene el concepto interno. Algo en ti, dentro de ti, cuando vienes a Jesús y el Espíritu Santo empieza a obrar en tu corazón. Así, mira, por 30 años tú has ido por este camino. Tienes estos patrones, tienes estas ideas, mira, déjame, tranquilo, no pasa nada, déjame, mira, lee, abre la palabra. Te voy a mostrar lo que dice Dios sobre esto. Te voy a mostrar un camino mejor. Déjame que te moldee, déjame que trabaje con paciencia, con tranquilidad, como aquel escultor con el cincel. A veces duele, pero ahí, y parece una piedra, una roca, pero después cuando termina el maestro, cuando termina ese escultor, es una obra de arte, es algo precioso. Es algo que la gente quiere ir a ver, incluso algunos pagan, ¿no? Para ver. Y esa es la idea del cristiano, que la gente quiere vernos, porque hay algo que le atrae. No Joel, no Susana, no Ángela, Jesús en nosotros. Una transformación interna, espiritual. Pero de ahí creces y comienzas a madurar y esa palabra, esa obra se esparce, la iglesia comienza a crecer. Entonces hay esa transformación interna espiritual, pero también un crecimiento externo incluso en la iglesia. Porque todos estamos dando de lo que el Señor nos está dando a nosotros. Y estamos mutuamente edificándonos y creciendo en el Señor. La fe en Jesús va más allá de lo superficial. El Evangelio debe brotar en nuestro corazón. Entonces hay varias cosas que creo que es muy importante. Y una de ellas que creo que deberíamos cada día pedirle al Señor, que Dios nos renueve nuestro asombro por el Evangelio. Nos levantamos el mismo día, la misma cosa, lo mismo, bueno, la rutina, esto, lo otro. Nos acomodamos, fácilmente perdemos el asombro que tuvimos cuando realmente reconocimos nuestra necesidad del Señor. Cuando vinimos a sus pies y dijimos, Señor, sálvame. Pidámosle a Dios un renuevo del asombro del Evangelio, la suficiencia de Cristo Jesús. Segunda cosa que podemos hacer cada día, que nuestra teología es el estudio de Dios, que a veces entramos en cosas como esto y lo otro. A veces uno piensa que sí, el Evangelio, Jesús salvó, murió, resucitó, pero después está la teología. No, el Evangelio es Jesús, su persona y su obra, su muerte en la cruz, la sepultura y su resurrección. Que nuestra teología sea dirigida por eso. Que nuestras comunidades o barrios sean impactadas por ese Evangelio. Que nuestras iglesias sean avivadas por el Evangelio sencillo y puro de Cristo Jesús. Hay que dejar que el Evangelio fluya, ya que el Espíritu Santo
quiere obrar en los corazones de las personas que no le conocen. Es el poder de Dios para salvación, como dijo Pablo en Romanos. Pidámosle a Dios que seamos vehículos idóneos en ello. Entonces vuelvo a la pregunta del principio. ¿Qué ha oído la gente de nosotros? ¿Qué ha visto la gente en nosotros? Si alguien escribiera una carta, ¿qué escribiría en nosotros? ¿Dirían que somos una iglesia de fe, de amor, que descansa en la esperanza y alcanza al mundo?